¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el profesor Martín. Vamos a empezar la clase del día de hoy, como siempre, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque estamos con nuestras familias. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestros papitos, que cuide a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien. Estamos viendo el día de hoy lo que corresponde al encuentro de los dos mundos. Vimos la primera parte del tercer trimestre, lo que correspondía al mundo incaico, y las últimas clases hemos estado viendo lo que corresponde al mundo europeo. Hoy es el encuentro de los dos mundos. ¿Cómo es que se va a dar este encuentro? Bien, quiero que vean un videíto para poder abrir de esta manera la clase del día de hoy. Episodio 2. El inicio de la conquista. En el año 1528, un pequeño grupo de conquistadores desembarcó por primera vez en el pueblo de Tumbes, ubicado en la costa norte del actual Perú. Al instante, los españoles quedaron deslumbrados con las grandes murallas de piedra del poblado y sorprendidos con el cordial recibimiento de la población local. Este primer contacto resultaría muy amistoso, y tanto los exploradores españoles como los jefes locales, a quienes nombraron coloquialmente orejones, aprovecharían la ocasión para intercambiar regalos e información. Finalizado el intercambio, los exploradores españoles regresaron donde su líder, el conquistador Francisco Pizarro, para informarle que se encontraban en el borde externo de lo que parecía ser un gran imperio, cuyo señor respondía al nombre de Huayna Cápac. Esta noticia lo estremeció significativamente. Verán, años atrás, Francisco Pizarro y sus socios, el conquistador Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, habían conformado en Panamá una sociedad privada de exploración y conquista denominada la Compañía de Levante. Y desde aquel entonces, con Pizarro a la cabeza, la empresa se había embarcado en la búsqueda de nuevos territorios que les aseguraran riquezas, tierras y títulos por parte de la Corona de España. Hasta ahora no habían tenido el éxito que esperaban, pero este nuevo descubrimiento parecía prometedor. Sin embargo, en 1528, Pizarro era consciente de no contar con las tropas ni los recursos suficientes para iniciar la conquista del Perú, así como estaba al tanto del riesgo de que otros españoles con ambiciones similares reclamaran propiedad sobre estas tierras. Decidido a no permitir que nadie le arrebatara lo que consideraba por derecho suyo, Pizarro alistó su regreso a España para buscar legitimar su derecho sobre estos territorios. Es así como en 1529 Pizarro lograría obtener una audiencia con Carlos V, quien era el rey de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y probablemente el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. Sin embargo, debido a que Carlos V tuvo que viajar de último momento a Italia para ser coronado por el Papa, dejó el asunto en manos del Consejo de Indias y de la reina Isabel de Portugal, su esposa. Aprovechando esta oportunidad, el trujillano no escatimó en detalles a la hora de describir las tierras y pueblos descubiertos a lo largo de su segundo viaje expedicionario, avalando su relato con piezas de oro y plata, cerámicos y textiles de toda clase, camélidos sudamericanos e incluso con indios que había traído consigo desde Tumbes. La reina Isabel, sin duda convencida con el relato, le otorgó a Pizarro la licencia real para iniciar la conquista del Perú desde el río Santiago, ubicado en la costa del actual Ecuador, y por 200 leguas en dirección sur, terminando en el pueblo de Chincha. A esta licencia se le conocería como la Capitulación de Toledo, y entre otras cosas, le otorgó a Francisco Pizarro los títulos de gobernador, alguacil mayor y capitán general del Perú, así como un sueldo anual considerable y la facultad de encomendar indios en nombre de la Corona Real de Castilla. Los otros socios de la conquista, que no habían podido ir a España, también obtuvieron algunos títulos y derechos, pero serían pocos y menores en comparación a los que Pizarro consiguió para sí mismo. Esta situación generó molestia e inconformidad en Luque y especialmente en Almagro, lo que traería consecuencias en el futuro. En el año 1530, el ahora gobernador Francisco Pizarro zarparía de Sevilla con dirección hacia Panamá, donde prepararía el que sería su tercer y último viaje expedicionario hacia el Perú. Finalmente, en 1532, Pizarro regresaría a Tumbes a sus 54 años, decidido a materializar su sueño de conquista. Sin embargo, lo que encontró fue una ciudad desolada y en ruinas, una imagen que sin duda contrastaba con el relato que sus hombres le habían contado.
¿Qué había pasado exactamente en Tumbes durante los últimos años? Sin perder tiempo, Pizarro comenzó a recabar información con ayuda de Felipillo y Martinillo, dos de los nativos que llevó consigo a España y que ahora le servían como sus intérpretes. Gracias a ellos y a la interrogación de Quilimasa, el orejón de Tumbes, se enteró de que el anterior señor de este imperio estaba muerto y que, como consecuencia, se había iniciado una guerra civil entre dos de los hermanos herederos. Al terminar de atar cabos, Pizarro concluyó que Tumbes había sido arrasada porque su población se había alineado al bando de uno de los dos hermanos en conflicto, el de un tal Huáscar. Asimismo, se enteró que el otro hermano, un tal Atahualpa, se encontraba actualmente en camino a un poblado relativamente cercano, Cajamarca. Toda esta información debió ser música para los oídos de los conquistadores. Muy probablemente, Pizarro ya estaba evaluando aliarse con alguno de los bandos como medio para destruir a ambos en el proceso. Con convicción renovada, el 16 de mayo de 1532, Pizarro y sus seguidores emprenderían su marcha hacia Cajamarca. Para suerte de los conquistadores, encontraron en su camino el Capac Ñam, o Vía Real Incaica, una verdadera maravilla de la ingeniería que con una extensión aproximada de 60.000 kilómetros unía todas las regiones del imperio. Para este momento, Atahualpa ya estaba al tanto del desembarco y avance de los extraños forasteros, a quienes los nativos describían como viracochas, por su semejanza con el dios hacedor del mismo nombre, descrito como una deidad de piel clara y barba prominente, y que curiosamente se había marchado por el mismo mar por el que los españoles habían aparecido. Interesado por la noticia, Atahualpa había permitido a los forasteros avanzar, enviando a algunos de sus jefes locales con la misión de infiltrarse y espiar sus motivaciones, número y capacidades bélicas, mientras que encubría sus propias intenciones por medio de obsequios y mensajes en señal de hermandad y buena voluntad. En dirección a Cajamarca, los conquistadores pasaron por diferentes poblados incas ubicados en La Brea, el Valle del Chira y Poechos. A lo largo del camino, los españoles encontraron muchos pueblos devastados por la guerra civil. A este escenario desolador se sumó el saqueo y la destrucción que los conquistadores también dejaron a su paso, siempre en busca de más oro. El 15 de julio, Pizarro fundó una villa cercana a la costa, a la que antepusieron el nombre de San Miguel de Piura. Esta villa serviría como un lugar seguro en la retaguardia para dejar a los enfermos y donde poder replegarse en caso de emergencia, aparte de servir como un canal de comunicación con Panamá y como punto de llegada para los refuerzos que les había prometido Diego de Almagro. En San Miguel, los conquistadores permanecerían 4 meses preparando su entrada a Cajamarca, para finalmente retomar su camino el 24 de septiembre. Encontrándose cerca de llegar a su objetivo, Pizarro ofreció la oportunidad de retornar a quienes no quisiesen proseguir. En total, Pizarro avanzó hacia Cajamarca con un contingente de 168 conquistadores, 106 a pie y otros 62 a caballo, incluyendo a sus medios hermanos Hernando, Juan, Gonzalo y Francisco Martín. Viajando junto con ellos, los acompañaban algunos esclavos negros, 12 notarios, un fraile dominico, varias moriscas, esclavos nativos y algunos mercaderes dispuestos a vender sus bienes a cambio de parte del botín. Al llegar al actual Piura, el gobernador decidió abandonar el camino real y optar por la ruta montañosa, mucho más difícil pero menos previsible en caso los nativos decidieran atacarlos. Finalmente, luego de una larga y dura travesía, el viernes 15 de noviembre de 1532, los conquistadores posaron sus miradas sobre el valle de Cajamarca. Allí distinguieron el poblado inca del mismo nombre, y a lo lejos, el enorme campamento del ejército de Atahualpa. El momento que Pizarro había estado esperando había llegado. Quisiera terminar este episodio citando un extracto de las crónicas de Miguel de Estete, uno de los notarios españoles y testigo presencial de la llegada a Cajamarca. Eran tantas las tiendas que nos causó harto espanto, porque no pensábamos que indios pudiesen tener tan soberbia estancia, ni tantas tiendas, ni tan a punto, lo cual hasta allí, en las Indias, nunca se vio. Esto nos causó a todos los españoles harta confusión y temor, aunque no convenía mostrarse, ni menos volver atrás, porque si alguna flaqueza en nosotros sintieran, los mismos indios que llevábamos nos matarían. Y así, con animoso semblante, bajamos por el valle y entramos en el pueblo de Cajamarca. Muchas gracias por ver la segunda. Bien, entonces esa es la primera parte del video, que es dinámico, ¿no? Como divertido. Me gusta ese canal. Bien, la conquista del Tahuantinsuyo, vamos a ver los dos primeros viajes de Francisco Pizarro. Quiero que veamos, no sé si me va a alcanzar el tiempo, no quiero hacer el video muy largo porque después no lo ven, pero quiero que veamos al menos en qué consistía esta conquista del Tahuantinsuyo.
¿no? Las noticias, a ver, miren, quiero que veamos acá. Ah, perdón, después lo seguimos mejor esto. Miren, la noticia de un territorio llamado Virú, situada al sur de Panamá, donde abundaba el oro y la plata y despertó la ambición de los conquistadores españoles, quienes dudaron en establecer una alianza para emprender el viaje que los llenaría de riqueza, ¿no? Es por eso que ese es el motivo de la conquista del Tahuantinsuyo, que lo que estaban buscando los exploradores eran riquezas. El proyecto de Levante. Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Vasco Núñez de Balboa se encontraba explorando nuevos territorios. La corona envió a un nuevo gobernador para Castilla de Oro, Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias. Pedrarias va a trasladar su gobernación a la ciudad de Panamá, ciudad en la que ya existía un interés mayor por explorar los nuevos territorios y encontrar una cantidad mayor de riquezas. Recién aquí se van a instalar en el continente americano. Antes se encontraban en las islas. Aquí es donde van a encontrarse en Panamá, y desde aquí es donde van a conseguir hacer su expedición hacia el sur. La ciudad de Panamá se convirtió entonces, entre los años 1514 y 1519, en un nuevo foco de expansión, desde donde partieron numerosas expediciones en varias direcciones, en búsqueda de aventuras, de conseguir un botín y de alcanzar privilegios. En esta ciudad se gestó la empresa que posteriormente conquistaría el Tahuantinsuyo, ¿no? Es un punto céntrico, porque es el punto de partida para cruzar más fácilmente hacia lo que es el Océano Pacífico, el Mar del Sur en esa época conocido, y dirigirse a donde nos encontramos nosotros, en el imperio del Tahuantinsuyo. La empresa de Panamá. En 1524 vivían en Panamá Francisco Pizarro, Diego de Almagro, ambos con experiencias de indias. ¿Qué significa experiencia de indias? Que habían permanecido en América, entonces ya les daba experiencia para trabajar en esos territorios. Por lo tanto, tenían un gran interés sobre las ricas tierras que se encontraban al sur, de las cuales habían tenido noticias por parte de los indígenas centroamericanos, ¿no? Ya se conocía en esta zona la existencia de un poderoso imperio. Es por eso que Francisco Pizarro se dirige hacia esta zona. Ya sabía lo que estaba buscando. No era como Francisco, como el caso de cuando vimos Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando descubre América, él está pensando que está yendo a la India. Acá no. Acá Francisco Pizarro ya sabe que está viniendo hacia un lugar donde va a encontrar riquezas. De esta manera, Pizarro y Almagro, que carecían de los recursos económicos para financiar y organizar una incursión a Virú, se asociaron con el vicario de Panamá, Hernando de Beluque, quien era el testaferro de un rico comerciante, Gaspar de Espinosa. Los tres personajes pasarían a ser parte de la historia como los socios de la conquista. ¿Por qué Virú? ¿De dónde viene el nombre Perú? Quiero que vean un videíto de dónde aparece el nombre Perú. No digan que después el profesor no les enseñó, que todavía no lo han visto en el colegio. Acá hay un videíto bonito de por qué el Perú se llama así, ¿no? Ese nombre va a venir de ese nombre, Virú. Mírenlo. ¿Por qué el Perú se llama así, Perú? La verdad, ni idea. No, no sé, ¿verdad? ¿Por qué el Perú se llama así, Perú? No sé. Todavía no nos han enseñado. ¿Por qué se llama el Perú, Perú? La típica, todavía no nos han enseñado. Mentira, ya le enseñaron y la chica no se acuerda, ¿no? Acuérdense por qué el Perú se llama así. ¿Por qué se llama el Perú, Perú? Bueno, eso muchos peruanos no saben por qué se llama el Perú, Perú. Hay que saber bien eso, investigar quién fue ese genio, ¿no? De haberle puesto ese nombre tan grandioso que se llama Perú en nuestro país, ¿no? De la cual nos sentimos orgullosos de peruanos. Sé la respuesta, pero no te la quiero decir. Todo comienza en 1501, cuando un navegante español llamado Vasco Núñez de Balboa llega a las Américas, en donde intenta conquistar una zona que hoy es Panamá, y divisa por primera vez el Océano Pacífico en 1513. Entre los soldados de este señor se encontraba nada menos que Francisco Pizarro, quien ese mismo año recibe noticias de viajeros nativos que vienen del sur en balsas trayendo consigo oro, plata y tejidos. Entonces se da cuenta que existía alguna cultura con riquezas.
En 1519, Vasco Núñez de Balboa muere ejecutado debido a una acusación de conspiración contra la corona española. Y al año siguiente hace su aparición otro explorador español llamado Pascual de Andagoya. Este navegante es quien decide viajar al sur de Panamá en 1521, pasando por el Golfo de San Miguel. Ahí conoce al cacique de la tribu Virú en 1522. Este último personaje provenía del norte de Colombia y Andagoya logró entablar una relación amistosa con él. El cacique le ayudó a continuar su viaje hasta llegar a una zona llamada El Chocó, en Colombia, de donde se cree que Virú provenía. Pues en este lugar Andagoya fue testigo que los nativos llamaban Virú a su tribu y a todo lo que se encontraba más al sur. Poco tiempo después, la salud de Andagoya se vio afectada y decide regresar a Panamá, en donde cuenta que existe un lugar llamado Pirú. Esta información es llevada a España, donde la pronunciación se corrompe, resultando en Perú. Hay que resaltar que todas las campañas que hacían los españoles no eran para explorar científicamente, sino para obtener oro, riqueza y poder, porque ser explorador era un negocio. Y esto lo sabía muy bien Pizarro, quien formó en 1524 una empresa con sus socios Diego de Almagro y Hernando de Luque. La empresa exploradora se llamaba la Armada del Levante, en honor a la costa del Levante en España. En 1529 se decreta la capitulación de Toledo, donde se otorga el permiso y soberanía a Francisco Pizarro para conquistar la provincia del Perú. Y es aquí donde se nombra así de manera oficial a esta enigmática zona que fue delimitada según la capitulación desde el norte de Ecuador hasta la ciudad de Chincha. En 1532, Pizarro conoce personalmente a Atahualpa y lo mantuvo preso en Cajamarca. Y en 1534, la zona delimitada se extiende hasta Tucumán, Argentina. Entonces la provincia del Perú pasó a llamarse Nueva Castilla y lo de abajo se llamó la Nueva Toledo. En 1542 ambos territorios se unen para formar el Virreinato del Perú. Ahora ya sabes por qué tu patria se llama así. Si este video... Bien, ¿no? Por eso es que se llama Perú, porque había un lugar debajo de Panamá al cual los indígenas conocían como Perú, y le van a poner por antonomasia a todos los territorios ubicados al sur ese nombre. Por eso es que Perú recibe este nombre. La información que da el muchacho, Hugo Chubos es el youtuber, la saca de un historiador que es uno de mis historiadores favoritos, que es Raúl Porra Barrenechea. No es la de él, ¿no? Es la de Raúl Porra Barrenechea, que es un muy buen estudioso de estos temas. Hay que creerle a Raúl Porra Barrenechea, pero él es un buen divulgador, este muchacho, ¿no? Por eso le pongo su video, ¿no? Entonces, ya sabemos por qué el Perú se llama así, ya sabemos hacia dónde están yendo, cuál es la empresa de Panamá y quiénes son las personas que están yendo en esta empresa, ¿no? Los tres socios de la conquista: Pizarro, Almagro y Hernando de Luque. Pero va a ser Luque el que va a aportar el capital. Se dice que el dinero no era de él. Testaferro es una persona que aparece con título de propiedad cuando en realidad le corresponde a otra persona. Era a otra persona a quien le correspondía el dinero, ¿no? Entonces, Luque aporta el dinero que era de otra persona, pero él es el que aporta la mayor cantidad de dinero. Por entonces era usual que varias personas contribuyeran para financiar estos proyectos con diferentes cantidades de dinero, ya que estos proyectos eran muy costosos. Es como decirte ahorita vamos a la luna, millones de dólares. Igual, ¿no? Es venir a América, millones de dólares. Según el contrato, se estableció que Pizarro se encargaría de la dirección de las huestes, es decir, de las armadas, Almagro de la provisión de hombres y de alimentos, y Hernando de Luque de los fondos económicos. Cada uno tenía una función. Las ganancias obtenidas se repartirían en partes iguales para iniciar la empresa. Solo faltaba la autorización del gobernador, que fue otorgadamente rápidamente por Pedrarias. ¿Quién era Pedrarias? Pedrarias era Pedro Arias Dávila, ¿no? El que era el gobernador en Panamá. Él le va a dar el pase para que se dirijan hacia el sur, ¿no? Hacia donde están estos territorios todavía no conocidos por ellos. Francisco Pizarro va a emprender 3 viajes. En el primero, Pizarro y sus huestes van a bordear solamente las costas del Pacífico, ¿no? Este está en rojo aquí, lo pueden ver, en el primer viaje de Atahualpa. Y van a llegar hasta Puerto Quemado, ¿no? Haciendo diversas escalas hasta llegar al río San Juan, y luego retomar
no, Río San Juan acá, y luego regresar hasta Panamá. Solamente un viaje de expedición, ¿no? Para ver cómo era el territorio. En el segundo viaje, entre el 27 y el 28 del siglo XVI, en 1500, ¿no? De 1500, Pizarro partió de Panamá para llegar hasta el río San Juan. La tripulación, pero al llegar al río San Juan, la tripulación se separó. Unos se internaron en esta parte del continente y otros siguieron navegando. Estos últimos van a protagonizar el famoso incidente de la Isla del Gallo. Ese es el famoso incidente por el cual Francisco Pizarro agarra su espada, traza una línea y les dice, ¿no? Los que me sigan encontrarán fortuna y los que se regresen encontrarán pobreza. Solamente los van a seguir unos cuantos, por el cual solamente algunos prosiguieron el viaje, mientras que los otros van a regresar a Panamá. Pizarro y su escasa tripulación llegaron hasta Guayaquil y luego a Tumbes, donde hallaron una balsa tripulada por comerciantes del lugar, a los cuales capturaron. Estos navegantes nativos informaron a Pizarro acerca de la existencia de un gran estado más al sur, que estaba sumido en una guerra interna entre Huáscar y Atahualpa. Hijos fallecidos de Huayna Cápac. En su segundo viaje, ¿no? Ya está la guerra civil aquí, lo que hemos visto en la anterior clase. Bien, entonces aquí se va a dar el motivo para la capitulación de Toledo. ¿Qué es la capitulación de Toledo? La capitulación de Toledo es el instrumento jurídico por el cual se legaliza la empresa. ¿Cuál empresa? La empresa de los 3 socios de la conquista, es decir, la empresa para conquistar el Tahuantinsuyo. Pizarro y Almagro volvieron a Panamá después de su segundo viaje con noticias ya confirmadas acerca de la existencia de los ricos territorios del sur. Luego se van a dirigir a España para que el emperador Carlos I les autorizara a explorar dicho lugar. Nosotros cuando veíamos el video veíamos que decía Carlos V. Carlos I de España va a tomar el nombre de Carlos V luego de su coronación, por eso que le llaman Carlos V, ¿no? Uno de los reyes, de los emperadores más importantes que ha tenido España, por la cantidad de terrenos que va a lograr dominar. En 1529, Francisco Pizarro va a volver a Toledo, España, y se presentó en la corte cargado de mercadería de origen americano, y con los tumbesinos que había capturado durante su segundo viaje, lo que vimos acá. El conquistador realizó una impresionante narración al rey, bueno, mejor dicho, a la reina, ¿no? A la esposa del rey Carlos, ¿no? Que es la que se encontraba regentando el reino. El 26 de julio del mismo año, Carlos I firmó lo que va a ser la capitulación de Toledo, a través de la cual la empresa conquistadora recibía el apoyo, protección y la participación directa de la corona española. La capitulación de Toledo se convirtió en el instrumento jurídico, ¿no? Es el instrumento jurídico que legalizó políticamente la nueva empresa. Pizarro, cada uno tenía un cargo, ¿no? Miren lo que le corresponde a Pizarro, lo cual va a ser después el germen para poder entender las guerras civiles entre Pizarro y Almagro. A Pizarro se va a ser nombrado, adelantado, capitán general, gobernador y alguacil mayor de todos los territorios que descubriesen. En cambio, Diego de Almagro va a recibir la gobernación de Tumbes, título de hidalgo y una renta anual. Hernando del Lucre, protector de los indígenas. Miren, a todos se lo da Pizarro. Algunos historiadores señalan que la poca equidad entre el otorgado a Pizarro y Almagro fue la semilla de la rivalidad que surgió más tarde en ambos conquistadores. Lo vamos a ver cuando veamos la guerra civil que se va a dar, así como hubo guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, va a haber una guerra civil entre Pizarro y Almagro. El tercer viaje de Pizarro. Quiero que veamos la segunda parte de ese video que estábamos viendo para entender esta parte. Episodio 3. Al encuentro de Atahualpa. El viernes 15 de noviembre de 1532, los conquistadores al mando de Francisco Pizarro marcharon finalmente sobre Cajamarca, pero para su sorpresa, lo que encontraron fue un pueblo fantasma. Sus cerca de 2000 habitantes se habían marchado ante la noticia de la inminente llegada de los forasteros. Después de alguna deliberación, el contingente español decidió asentarse en la plaza del pueblo, la cual brindaba una excelente posición defensiva al encontrarse rodeada completamente de muros y edificios, contando con tan solo 2 vías de acceso o salida.
Una vez instalados, el gobernador decidió enviar una embajada conformada por un pequeño grupo de sus mejores jinetes, al mando del capitán Hernando de Soto, con la misión de presentarse ante Atahualpa y convencerlo de ir a su encuentro. Hernando de Soto, de 32 años, resultaba ser la mejor elección para esta delicada tarea, pues después de Pizarro, era el conquistador más experimentado del grupo, además de ser un soldado impetuoso, excelente en el dominio de la lanza y un jinete experimentado. De Soto y sus hombres cabalgaron hacia el enorme campamento de Atahualpa, el cual había sido instalado en lo que parecía ser un complejo de baños termales ubicado a 6 kilómetros de Cajamarca. Va a venir publicidad. Son Si el gajes inglés del te vuelve oficio. loco. Gajes del oficio, ¿no? Bien, seguimos. Allí encontraron finalmente a Atahualpa, sentado en su litera y rodeado de sus mujeres y jefes locales. De Soto cabalgó tan cerca del Inca que la respiración de su caballo agitó las plumas de la mascaipacha. Sin duda estos españoles sabían cómo caer pesados. En el mundo andino existían reglas de comportamiento y estos españoles las habían roto todas. Para comenzar, los jefes nunca miraban directamente al Inca y debían mostrar gran deferencia y respeto en su presencia, pero los españoles seguían montados en sus caballos y hablaban con insolencia y altanería. Para Atahualpa, estos forasteros no eran diferentes a cualquiera de los bárbaros a los que se había enfrentado su padre, motivo por el cual ni se tomó la molestia de levantar la mirada para conocer a su interlocutor. Con ayuda de Martinillo, De Soto inició su presentación, indicándole al Inca que venía en nombre de Carlos V, rey de España y emperador de los romanos, y del Papa, representante de Dios en la tierra, a propagar la fe católica y en propósito de paz perpetua. De Soto asumía que sus palabras habían sido correctamente traducidas. Sin embargo, Martinillo era un indio joven de orígenes muy humildes, para quien el quechua no era siquiera su lengua materna, mientras que solo había aprendido a hablar y entender el español escuchando a los conquistadores. Además, no había recibido instrucción alguna que le permitiera entender y dar a entender los misterios y complejidades de la religión católica. Después de un largo silencio, uno de los jefes le informó a De Soto que Atahualpa se encontraba terminando un ayuno ceremonial y que se encontraba indispuesto, por lo que no recibiría visitantes. En ese momento, cuando parecía que la misión de Señuelo había fracasado, Hernando Pizarro llegó al campamento, enviado directamente por su hermano para prestar apoyo en caso la situación se pusiera complicada. Hernando Pizarro le informó a Atahualpa que su hermano, el gobernador Francisco Pizarro, lo había invitado a visitarlo y que él lo consideraba un amigo. Cuando Atahualpa entendió que este segundo personaje era hermano del líder de los forasteros, finalmente alzó su mirada y rompió su silencio, diciéndoles en tono irritado que había recibido informes de que los cristianos habían maltratado a sus súbditos y que estos en represalia habían matado a 3 españoles. Hernando Pizarro sabía que todo lo dicho por Atahualpa era cierto. Sin embargo, negó las bajas que habían sufrido los españoles hasta ese momento, precisando además que ningún indio podría matar jamás a un cristiano, y que, si acaso habían ocurrido maltratos, estos se encontraban completamente justificados por la hostilidad que habían mostrado algunos de sus jefes contra los españoles, cuyas intenciones siempre habían sido pacíficas. Después de algunos breves intercambios, Hernando de Soto notó el interés de Atahualpa por los caballos, así que decidió hacerle una pequeña demostración. Hizo parar a su caballo en 2 patas y luego cargó directamente sobre unos indios, deteniéndose en el último momento, lo que ocasionó que muchos soldados incas salieran corriendo. Ese mismo día, estos indios serían condenados a muerte por mostrar miedo ante los forasteros. Ya para el atardecer, los españoles pidieron a Atahualpa permiso para regresar donde su líder, aprovechando la ocasión para preguntarle al Inca qué mensaje deberían llevar consigo al gobernador. Atahualpa respondió que visitaría a Pizarro al día siguiente y que se hospedaría en la plaza. Concretada la misión, la embajada española se retiró del campamento inca. Para este momento, Atahualpa ya había tomado una decisión. Al día siguiente, capturaría personalmente estos mal llamados viracochas, mataría a la mayoría y dejaría vivos a unos cuantos para usarlos como sus sirvientes. Además, tomaría sus bestias y las reproduciría para engrandecer su imperio. Sin embargo,
Aún no lograba descifrar de qué reino provenían estos forasteros, aunque presumía que debía ser de uno pequeño, pues de otra forma no entendía cómo podían atreverse a venir tan pocos a enfrentarle. En cambio, su general Rumiñahui abogó por una estrategia más cauta, recomendándole al Inca ordenar un ataque inmediato sobre los españoles sin la necesidad de que éste tuviera que exponerse personalmente. Sin embargo, Atahualpa no accedió, limitándose a posicionar a Rumiñahui y a 6.000 de sus hombres en el valle ubicado a las afueras de Cajamarca, con la misión de cercar, perseguir y desollar a cualquier forastero que intentara escapar de su trampa. Mientras tanto, Hernando Pizarro y Hernando de Soto regresaron a Cajamarca para contarle a Francisco Pizarro todo lo acontecido. Entre otras cosas, le informaron que Atahualpa se había mostrado muy furioso por todos los indios que habían masacrado y por las riquezas de las que se habían apoderado a su paso. Peor aún, ambos capitanes le mencionaron que nunca habían visto a un líder indio con un ejército semejante, estimando las fuerzas de Atahualpa en aproximadamente unos 40.000 hombres. Con toda esta nueva información, Pizarro y sus hombres comenzaron a evaluar sus alternativas. Podían intentar ganarse la confianza de Atahualpa ayudándolo en su lucha contra su hermano y otros enemigos locales. Otra opción era intentar capturar a Atahualpa, de manera similar como Cortés había capturado a Montezuma 13 años antes. Al no tener una certeza de la llegada o verdaderas intenciones del Inca ni del número exacto de tropas que lo acompañaría, Pizarro decidió que actuaría espontáneamente. Para ello, les dijo a sus hombres que llegado el momento, tomaría la decisión de negociar, ser amistoso, escapar o atacar, y que todos debían acatar su decisión. Sin embargo, si bien lo que les deparaba para el día de mañana era aún incierto, Pizarro preparó también su propia trampa. Aprovechando el tamaño y excelente posición defensiva que ofrecía la plaza de Cajamarca, el gobernador procedió a dividir sus tropas. Colocó a 3 grupos de 20 jinetes detrás de cada uno de los muros, comandados por Hernando de Soto, Hernando Pizarro y Sebastián de Belalcázar. Para explotar el miedo que los indios habían mostrado ante la presencia de los caballos, Pizarro ordenó también atar cascabeles en sus petrales. Mientras tanto, Francisco Pizarro y 20 soldados a pie esperarían escondidos en el edificio principal junto con otros jinetes. Su trabajo sería el de capturar al Inca vivo en caso se decidiera tomarlo de rehén. Finalmente, en el otro extremo de la plaza, se encontraba oculto Pedro de Candia, su capitán de artillería, junto con sus 4 cañones, 9 arquebuceros y el resto de la infantería. Para garantizar que la sorpresa preparada para Atahualpa fuera completa y decisiva, Pedro de Candia tenía la orden de mirar a Francisco Pizarro en todo momento y abrir fuego en cuanto el gobernador le diera la señal. Como todos los españoles se encontrarían escondidos y no serían capaces de observar lo que ocurriría en la plaza, el fuego de la artillería marcaría la señal inequívoca para el ataque. Con la trampa preparada, la noche del 15 de noviembre, los españoles se reunieron alrededor de la plaza para montar guardia y rezar. El fraile Vicente de Valverde escuchó sus confesiones y oró junto con ellos, mientras que el gobernador Francisco Pizarro los alentó a tener fe y confiar en la voluntad y favor de Dios. Sabiendo que para este momento ya no había posibilidad de dar marcha atrás, los conquistadores se mentalizaron para luchar, conscientes de que muy probablemente sería la última vez. Acompáñanos en el sitio. Bien, está bien contado, parece un cuentito, ¿no? Bien, hasta aquí es lo que corresponde al tema que vamos a ver el día de hoy. Quiero que lo leamos. Lo que hemos visto en el video es el tercer viaje de Pizarro, ¿no? La capitulación de Toledo, que ya habíamos dicho, que era la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo era el instrumento jurídico por el cual se legalizaba la empresa de los conquistadores. Autorizó a Pizarro a explorar y conquistar los ricos territorios del sur, empresa que se inició a partir del tercer viaje del conquistador. Estamos en el tercer viaje, cuando ya se encuentra con el Inca. Durante su permanencia en España, Pizarro se dirigió a Trujillo, de Extremadura, su ciudad natal, donde reclutó varios miembros de su familia, entre ellos sus medios hermanos, por el lado paterno, Hernando Gonzalo y Juan Pizarro, y por el lado materno a Martín de Alcántara, Francisco Martín de Alcántara.
A inicio de 1531, Pizarro, con casi 200 españoles de todas las edades y de distintas condiciones económicas, van a partir desde Panamá con dirección a Virú. Y hemos dicho por qué se llama Virú, ¿no? Era una zona que se encontraba al sur de Colombia, que parecía, se llamaba de esa manera y llamaron así a todo el territorio que se encontraba al sur de Panamá. Junto con ellos iba también 3 frailes. Luego de una larguísima marcha desde la bahía de San Mateo hasta Tumbes, esta es la bahía de San Mateo, y se van a dirigir hasta acá. Van a marchar, ¿no? Caminar desde la bahía de San Mateo. Los expedicionarios van a llegar al Tahuantinsuyo en 1532. Al llegar a Tumbes, los expedicionarios se enteraron de que la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa recién había terminado, y que había salido victorioso el segundo, Atahualpa, por lo cual era el nuevo Inca. Además, encontraron el contacto con emisarios de Atahualpa, que deseaban averiguar las intenciones de los recién llegados e informar a su gobernante. Poco tiempo después, los expedicionarios se van a trasladar a otra localidad, a orillas del río Chira, donde fundaron la primera ciudad española del Perú. ¿Cómo se va a llamar? San Miguel de Piura, ¿no? San Miguel de Piura es la primera ciudad española en territorio peruano que se va a fundar por los españoles. El viaje continuó por la cordillera de los Andes hasta llegar a la cercanía de Cajamarca, donde Atahualpa solía descansar. Durante todo el trayecto, hombres del Inca acecharon los pasos de los españoles. ¿Cómo es que van a capturar Atahualpa? La expedición se mantuvo por una semana cerca de Cajamarca y acordó encontrarse con el Inca en dicha ciudad. El día señalado, los españoles esperaron ocultos a Atahualpa, quien venía acompañado por numeroso cotejo de músicos y bailarines. Finalmente, Atahualpa y sus hombres ingresaron a la plaza. Ya vimos en el videíto, que está bien contado, ya vimos cómo es que se da este hecho, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahí? El padre, Fray Vicente de Velarde, se va a aparecer por entonces con un brevario. ¿Qué es un brevario? Brevario es un libro religioso que contiene oraciones para los ritos católicos, no es una Biblia, ¿sí? Es un brevario en la mano, y le pidió a Atahualpa que se sometiera a Dios y al rey de España, al Inca, pedirle eso. El Inca no entendió la petición que le hizo Valverde y tiró el libro al suelo. En ese momento los españoles salieron de sus escondites y capturaron en muy poco tiempo al soberano. Esto va a suceder el 16 de noviembre de 1532. Atahualpa va a permanecer cautivo por más de 6 meses. En ese tiempo los españoles exploraron parte del territorio y obtuvieron del Inca la promesa de rescate, que consistía 2 habitaciones llenas de oro, una de plata y riqueza que serían repartidas entre todos los que participaron en la captura, luego de separar la quinta parte que le correspondía a la corona española, ¿no? Así es como capturan Atahualpa. La muerte de Atahualpa. Antes de ver, bueno, primero vamos a hacer la muerte de Atahualpa, ¿no? 6 meses estuvo en cautiverio Atahualpa. Va a ser tratado con toda consideración por los españoles, pero ante el temor de que Pizarro ayudara a su hermano Huáscar a tomar el poder, el Inca ordenó que asesinaran. ¿A quién? A Huáscar, ¿no? Porque tenía miedo de que Pizarro se aliara con Huáscar y Huáscar volviera a ocupar el lugar de Inca. Pizarro estaba interesado en llegar al Cusco, pues había oído que esta ciudad estaba llena de oro y plata. Por ese motivo tenía que deshacerse de Atahualpa, a quien se le abrió un proceso por el cual se le acusaba de haber ordenado en secreto la movilización de sus ejércitos y generales para atacar a los españoles, de haber mandado matar a su propio hermano, a Huáscar, cosa que era verdad, de ser polígamo, que era verdad, y de mantener relaciones incestuosas con sus hermanas, cosa que también era verdad, y de ser idólatra. Pero obviamente lo están juzgando con los criterios de ellos, pero él está en otro mundo. Ya hemos visto cómo es la cosmovisión andina, cómo se conciben ellos. Es otro mundo. Querer juzgar a las personas que están en una civilización diferente con los criterios de otra civilización no es justo. El 16 de julio de 1533, Atahualpa va a ser ejecutado ante el asombro de cientos de indígenas. Al principio se determinó que debía morir quemado en la hoguera, ¿no? Miren, morir quemado en la hoguera, pero el Inca aceptó ser bautizado como cristiano, traidor,
¿no? Antes de su muerte se le cambió el fuego por el garrote y el Inca va a morir ahorcado. Es decir, iba a morir en la hoguera, pero como se convirtió al cristianismo, va a morir ahorcado. El camino al Cusco. Quiero que veamos, acá hay una pintura que debe ser una de las obras de arte más increíbles que ha dado este país. Miren, ¿no? Reproducida en postales, billetes, estampillas y libros escolares. Los funerales de Atahualpa de Montero se convirtió tempranamente en una pieza central de la imagen oficial del país. Se inspiró en un breve pasaje sobre la muerte del Inca, tomado de la célebre historia de la conquista del Perú, de William H. Prescott, 1847. En las exequias de Atahualpa en Cajamarca, presidida por Fray Vicente de Valverde, en presencia de Francisco Pizarro y de sus hombres. Las hermanas y mujeres del Inca entran en la iglesia para impedir la ceremonia, reclamando honores para Atahualpa y pidiendo que lo enterraran como es en su tradición. Los españoles se niegan a escucharlas y las obligan a retirarse del lugar. Montero capta este momento culminante. En el sector izquierdo de la composición, los españoles intentan frenar el avance de las mujeres que se dirigen en dirección al cadáver. A la derecha, Pizarro, impasible, contempla con gravedad la escena. Valverde vuelve su mirada sobre una mujer que le implora sollozando a sus pies. Muy cerca, se apaga la vela de un candelero caído, señalando la vida que se extingue y el ciclo histórico que se cierra para siempre. El gran reto del pintor de historia era crear el pasado de forma convincente, tanto la fisonomía y carácter de los personajes como los trajes y escenarios representados. Estos debían ajustarse a la veracidad histórica. Montero enfrentó así un doble desafío al escoger un episodio histórico sobre el que existían escasas referencias visuales. El Perú precolombino aún no había estudiado, y este desconocimiento se refleja en el caprichoso escenario de fondo, así como los trajes de los personajes indígenas, que hoy resultan tan poco persuasivos. No había tampoco retratos verdaderos de los protagonistas de la historia. Si para la figura de Pizarro, diversos historiadores ayudaron a Montero con antiguos grabados que le sirvieron de modelo, para la imagen de Atahualpa, el pintor buscó otros recursos. Al fallecer en Florencia Palemón Tinajeros, un dibujante arequipeño radicado en Italia, Montero fija su retrato para utilizarlo de modelo para que efigie de Atahualpa. Esto le permitió dotar al rostro del Inca de la especificidad del retrato, lo que distinguió su figura de las mujeres indígenas que, como diversos críticos han señalado, parecían más bien inspiradas en modelos europeos. Bien, ¿no? Esa pintura que he estado En las exequias de diseñando, esta es una de las pinturas más importantes del Perú republicano. Yo creo que sería, para mí debe ser la primera, ¿no? Es Los funerales de Atahualpa, de Luis Montero. Es una obra enorme que está en el Museo de Arte de Lima. El año pasado fuimos con los chicos de quinto de secundaria, a todos nos encantó, ¿no? Pero es una pintura que hay que ver y que retrata este momento que estamos estudiando ahora. Ojalá que cuando estemos en quinto de secundaria podamos ir a verla. Bien, entonces vamos a ver lo que va a corresponder el camino al Cusco, ¿no? Entonces ya capturaron a Atahualpa, ya murió Atahualpa, ahora ¿cómo van a hacer para ir al Cusco? La ejecución de Atahualpa dejó al Tahuantinsuyo sin gobernante y en una situación latente de caos generalizada. Ante esta circunstancia, Francisco Pizarro eligió a otro hijo de Huayna Cápac. Recuerden que Huayna Cápac era padre tanto de Huáscar como de Atahualpa, y también va a nombrar a otro de sus hijos, es decir, hermano de Huáscar y Atahualpa, como nuevo inca. ¿Quién va a ser? Tupac Hualpa. Tupac Hualpa, pero va a pasar algo terrible, va a morir antes de llegar siquiera al Cusco, conocido también como Toparpa, ¿no? Toparpa o Tupac Hualpa. Con el nuevo Inca a la cabeza, los conquistadores se dirigieron hacia el corazón del imperio, el Cusco, y recorrieron el espacio andino hasta llegar al valle del río Mantaro.
Aquí está, van a llegar hasta el río Mantaro. Aquí, en el valle del río Mandaro, van a fundar la ciudad de Jauja. Van a declararla la capital, ¿no? Va a ser la primera capital de este imperio. Allí, Tupac murió misteriosamente. Pizarro dejó algunas personas en el lugar y prosiguió su camino. Desde ese momento los españoles fueron continuamente atacados por los generales del ejército inca y sus tropas. Avanzando lentamente llegaron a la cercanía del Cusco, donde van a nombrar a Manco Inca como nuevo gobernante, noviembre de 1533. La capital imperial va a ser recorrida íntegramente y los cronistas que la describen muestran su asombro ante la belleza y magnitud de las construcciones. Ya está, han llegado al Cusco. La siguiente clase vamos a ver qué sucedió después de ellos. ¿Cuál es la tarea? Ustedes ya saben, tenemos que hacer 3 cosas en la escuela. Material de estudio, la ficha, esta ficha de acá que es pequeñita, y el quizzes. El quizzes, ya se lo estoy adjuntando. El proyecto de Levante, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Por qué Panamá se va a convertir en el centro de la organización? Esto lo hemos visto. Después, el mapita de aquí, ¿no? Desarrollenlo. Escriban el nombre del mar del norte, el mar del sur, vayan identificándolos, ¿no? Aquí están los datos para que ustedes lo completen. Después la capitulación del compañero. Acá dice con un compañero, pero ya saben que se hace solo porque no podemos trabajar en grupo. ¿Por qué creen que Carlos I firmó la capitulación de Toledo? ¿Qué privilegios se estipulaba para Francisco Pizarro y Diego de Almagro? ¿Considera que la repartición fue equitativa? ¿Por qué? Y después sobre el tercer viaje. Describe la ruta que hizo Francisco Pizarro y su tripulación, identifica los lugares donde ocurrieron los acontecimientos. Lo van señalando acá. Y después, acerca de la, bueno, no se puede dialogar, ¿no? Escriban en el cuaderno cosas que estén relacionadas de la entrevista de Atahualpa con los españoles, de acuerdo al video que hemos visto, ¿no? Eso es toda la clase del día de hoy, chicos. Quería poner más video, pero después el video se me hace muy largo y no lo ven. No quiero que tengan excusa para que digan que no es muy largo y por eso no veo el video. Espero que les haya servido para entender las clases. Estoy pensando en ustedes. Les mando un afectuoso saludo. Nos vemos. Chau.